El programa ACES, Agentes Comunitarios en Salud de Global Brigades, les da la bienvenida a las capacitaciones en línea. El contenido a desarrollarse en estos videos explicativos tiene una duración de 8 minutos aproximadamente. El tema introductorio que hablaremos en esta ocasión es hemorragias en el embarazo. ¡Ánimo! Luego de este video habrás aprendido a identificar algunas hemorragias del primer trimestre, a identificar algunas hemorragias del tercer trimestre y a conocer cuáles son las características del sangrado en las diferentes hemorragias del embarazo. Ponte cómodo y recuerda que te estás formando para ser un líder en tu comunidad. Antes de empezar, me gustaría hacer un repaso rápido de la anatomía en la mujer. En esta imagen podemos ver el aparato reproductor femenino. En él vemos la vagina, los ovarios y el útero. Además, vemos que el útero tiene estas partes fundamentales: cuello del útero, cuerpo del útero, que es donde se desarrolla el embrión, y trompas de falopio. El útero continúa posteriormente con la vagina. Como vemos en esta imagen, el cuello del útero debe estar cerrado durante todo el embarazo y solo abrirse en el momento del parto para permitir el paso del bebé por todo el canal. Vamos a recordar los trimestres del embarazo antes de continuar. El primero va de la semana 0 a la semana 13, el segundo trimestre va de la semana 14 a la semana 27 y el tercer trimestre va de la semana 28 a la semana 41. Tener claro las semanas de gestación es importante, pues hay ciertas enfermedades que son típicas de cada trimestre, como veremos en esta entrega. En el embarazo pueden presentarse sangrados vaginales que de ahora en adelante lo llamaremos metrorragia. Pueden ser tanto en el primer trimestre como en el último trimestre y es secundario a algunas enfermedades particulares para la edad. Veamos, las hemorragias del primer trimestre del embarazo son el aborto y el embarazo ectópico. En el primer trimestre del embarazo, todo tipo de sangrado es una razón suficiente para referir al centro de salud. Sin embargo, es importante conocer cuáles son las causas que pueden provocar un sangrado en el primer trimestre. De esta forma, tenemos la primera razón, el aborto. El aborto se define como la terminación de la gestación antes de la semana 20. Muchas mujeres abortan sin ser conscientes de ello. Sin embargo, existen varias causas para que se presente el aborto. Entre ellas tenemos alteraciones en el embrión en desarrollo, por ejemplo, enfermedades cromosómicas como síndrome de Down, síndrome de Turner y otros síndromes. Sin embargo, este factor de riesgo aumenta entre más edad tenga la madre. Además de esto, algunas infecciones como toxoplasmosis, sífilis, rubiola, citomegalovirus, herpes pueden desencadenar un aborto. Enfermedades maternas como diabetes gestacional no controlada, enfermedades de la tiroides o desnutrición grave y por último, tabaco o alcohol materno. La forma en que identificamos un aborto es con estos dos datos clínicos característicos: sangrado vaginal abundante y además un dolor en bajo vientre intenso. Ante cualquiera de estos dos signos de peligro se debe tomar la conducta de referir inmediatamente al hospital, pues necesita confirmación con un examen físico por médico y un ultrasonido urgente, donde se verá el cuello del útero abierto. Curiosidades. Quizá en algún momento has escuchado el término amenaza de aborto. La amenaza de aborto hace referencia igualmente a la aparición de los signos de peligro descritos anteriormente, es decir, metrorragia o sangrado vaginal y dolor en bajo vientre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que en la amenaza de aborto el sangrado es escaso, el dolor es más leve y además el cuello del útero está cerrado. Sin embargo, en un aborto, el cuello del útero está completamente abierto, el sangrado es abundante y el dolor es mucho más intenso. En esta imagen vemos la diferencia entre un cuello del útero cerrado y uno abierto, y aclaramos que en el aborto el cuello está completamente abierto. Sin embargo, en la amenaza de aborto aún permanece cerrado.
Este diagnóstico de aborto o amenaza de aborto lo hará el médico mediante una exploración física y un ultrasonido. Ten en cuenta que en una amenaza de aborto el bebé puede llegar a desarrollarse normalmente el resto del embarazo y el único tratamiento es el reposo y abstinencia sexual. Sin embargo, en el aborto no hay nada que podamos hacer, pues el bebé no es viable, ya que el cuello del útero está completamente abierto. Embarazo ectópico. El embarazo ectópico es cuando el bebé se desarrolla fuera de la cavidad del útero, pudiendo ser localizado en las trompas de falopio, en el cuello del útero o incluso en el ovario. Todo esto es completamente anormal y el bebé no podrá desarrollarse normalmente. El paciente presentará un sangrado vaginal escaso, generalmente de color oscuro. Sin embargo, puede presentar un dolor muy intenso que empieza de forma súbita. El embarazo ectópico es muy grave e incluso puede llevar a un sangrado masivo y un choque. La mayoría de las veces la mamá incluso no sabe que está embarazada y es con este cuadro que se entera. Espera, antes de continuar me gustaría que me dijeras cuál es la diferencia entre un aborto y una amenaza de aborto. Muy bien, excelente. El aborto y la amenaza de aborto se caracterizan por tener sangrado y dolor en bajo vientre. Sin embargo, en el aborto el dolor es intenso y en la amenaza de aborto el dolor es más leve. Asimismo, el cuello del útero está abierto en el aborto y en la amenaza de aborto está cerrado. Cuando se ha avanzado en el embarazo y nos encontramos ya en el tercer trimestre, es decir, entre la semana 28 a la 41, pueden presentarse también sangrados. Sin embargo, la causa ya es diferente, pudiendo ser un desprendimiento de placenta o una placenta previa. Veamos, desprendimiento de placenta. Generalmente la causa de que se desprenda la placenta se debe a traumatismos, edad, es decir, mayores de 35 años, multivariedad nutricional como déficit de ácido fólico y además consumo de alcohol, tabaco o cocaína. Clínicamente estas mujeres van a presentar sangrado vaginal oscuro y el dolor en el útero es continuo. El diagnóstico se realiza con ultrasonido y el tratamiento es realización de cesárea. Placenta previa. La placenta, como vemos en la imagen, es la que nutre al embrión durante el embarazo. La placenta normalmente se inserta en la parte alta del útero. Sin embargo, en ocasiones puede encontrarse en la parte baja y ocluir o tapar el cuello del útero. Esto condiciona la imposibilidad de nacer al bebé y a esto lo llamamos placenta previa. Clínicamente se manifiesta como un sangrado rojo, brillante, abundante y tendiente a formar coágulos. Además de ello, la madre indica que no tiene dolor. Esto es lo más típico de la placenta previa. El diagnóstico lo confirma un ultrasonido y el tratamiento es la cesárea. Espera, vamos muy rápido. ¿Recuerdas qué es el embarazo ectópico? Muy bien, el embarazo ectópico es cuando el embrión se desarrolla fuera de la cavidad del útero. Recuerda que en el embarazo ectópico la madre tendrá un sangrado vaginal escaso, generalmente de color oscuro y dolor muy intenso que empieza de forma súbita. Muy bien, recuerda que como haces debes conocer y aprender a diferenciar los tipos de sangrado para de esta forma poder orientar a la madre y aproximarte más a un diagnóstico. Todos los sangrados presentes en una mujer embarazada debe referirse para el manejo. Sin embargo, es apropiado hacer una adecuada orientación. A continuación, te presentaremos un resumen. Puedes poner pausa al video y analizar cada uno de los ítems que exponemos. Hemos terminado, espero que hayas aprendido. Recuerda practicarlo frecuentemente y resuelve las siguientes preguntas para reforzar el conocimiento. Gracias.